Según la RAE, entre otras acepciones, dispositivo es lo que dispone, o sea, un mecanismo o artificio para producir o acometer una acción prevista. Si hablamos etimológicamente, sería lo que está bien puesto para producir acción. Significado sentido si hablamos de composición escénica. Y esto considerando el hecho teatral como un acontecimiento poético, dándonos cuenta finalmente que no todo en el teatro es un dispositivo, como no todo adjetivo es una metáfora. Bien, antes de asignarle alguna relevancia o uso significante a este concepto en el contexto del quehacer teatral y de alguna forma analizar y deliberar cuánto contribuye en la producción de conocimiento y sentido en la composición de la puesta en escena, debemos asomarnos al universo de la semiótica o al menos a ciertas estrías que por más que queramos evitar todo lo que pueda suponerse o entenderse como signo y este como lo que sustituye el significante de cualquier cosa y a su vez el signo que la representa, o sea, el teatro, debemos tenerlo en cuenta. Y así dialogar con lo que, por ejemplo, Adolf Appia entendía por una disposición general de la escena y no un simple decorado anecdótico. O con Jacques Coupeau, quien hace una clara diferencia entre escenografía y dispositivo, siendo la primera lo representado y lo segundo una exigencia del drama mismo. En Lyotard, la noción se desprende tras su estudio siderúrgico a la psicoanalítica de Freud, definiendo dispositivo después de pasar por el instinto y la pulsión como dispositivo pulsional, aquel donde las pulsiones primarias y no retenidas del ello habría que hacerles hablar. En el texto de Agamben, llamado precisamente ¿Qué es un dispositivo?, nos damos cuenta que este concepto fue un término decisivo en la estrategia del pensamiento de Foucault, influenciado por un señor Jean Hippolyte, interpretando a Hegel cuando éste era joven. Sin embargo, hay que decir que el primero en usar este término fue un señor Pierre Schaeffer, por allá en 1971, refiriéndose a la televisión. Siguiendo con Foucault, en palabras de Agamben, fue en una entrevista por allá en 1977 que Michel Foucault pronuncia este término y que alcanza su mayor profundidad en sus textos Vigilar y Castigar y en La voluntad de saber. ¿Qué dice Foucault sobre dispositivo? Tres cosas. Primero, que es un conjunto heterogéneo en el que interactúan discursos, instituciones, arquitectura, reglas, leyes, enunciados científicos, proposiciones filosóficas y morales, siendo la red de interacción de todos estos elementos la red relacional de todo lo mencionado y lo no mencionado, lo que daría cuenta del dispositivo. Segundo, que el dispositivo, tiene una función estratégica que tiene o busca por efecto manipular estas relaciones, ya sea por fuerza o dominancia, y así poder dirigir u ordenar dicho conjunto. Y finalmente tercero, y lo que al final se da por obvio, que el dispositivo es un entrecruzamiento o entretejido que busca y logra las formas de relacionar el poder y el saber. Ya solo desde esta comisura Foucaultiana tenemos un vértice conceptual con el que podemos trazar arquitecturas espaciales y escrituras escénicas, objetuales y corporales, tomando por dispositivo dominante el o los elementos que queremos en la composición escénica, estética y poética. ¿Qué dice Agamben de todo esto con relación al concepto de dispositivo? Que más allá de lo que designa y asigna Foucault en su lista, él le anexa todo aquello que de una manera u otra tiene la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar, ojo con esto, los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos. Casi que a modo de síntesis, dice Agamben que el lenguaje mismo puede llegar a ser el dispositivo más antiguo. Así, y en nuestro contexto, devela lo evidente del quehacer teatral. La capacidad de permeabilidad que tiene el teatro de dar lugar y ser lugar de múltiples procesos de subjetivación. Porque bien conocido es que los conceptos en el quehacer teatral no siempre requieren de las palabras para poder ser nombrados.
que estas, las palabras, no siempre operan como vehículos de expresión, entre otras cosas, porque esta contemporaneidad es una aleación entre técnicas y disciplinas y estéticas, dando paso a una especie de promiscuidad de escrituras y dramaturgias. Ahora, para Deleuze, un dispositivo son también tres cosas. En primer lugar, una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal, o sea, es todo lo que apunta Foucault y Agamben, pero en desequilibrio, en un constante encuentro y desencuentro lineal, siendo cada línea, a su vez, bifurcada y sometida a variaciones. Dos, que el dispositivo es una máquina para hacer ver y hacer hablar, o sea, es un dispositivo referenciado a la visibilidad y a la enunciabilidad, a lo que se ve y hace ver y a lo que se dice y hace decir, distribuyendo así lo visible y lo invisible, lo enunciable y lo no enunciable. Y tercero, habla de este punto singular en el que convergen y divergen todas las líneas o todos los trazos en la dimensión del poder al interior del dispositivo para finalmente hablar de las líneas de subjetivación. Es así como para Deleuze no hay márgenes ni contornos, sino una cadena de variables que se relacionan entre sí, en la que nosotros somos los dispositivos generadores de subjetividad. En el teatro y a través de los dispositivos o de lo que pretendemos nombrar como dispositivo teatral, tratamos de reintegrar al espacio del quehacer teatral lo que nos estremece como seres humanos, digamos, sometidos o sujetados al discurso cuya arquitectura fabular sostiene el acontecimiento teatral, que es lo uno, el todo, lo verdadero, el objeto y el sujeto, no universales, sino como procesos singulares de unificación, de totalización, de verificación, de objetivación y de subjetivación. Procesos inmanentes a un determinado dispositivo de la composición escénica o la puesta en escena total. El dispositivo teatral termina siendo una aleación teórico-práctica conceptual, un acto de hibridación que la creadora o creador teatral dispone para que un otro, digamos el público espectador, conjugue lo material y lo inmaterial, que por tal razón debemos interrogar lo que llaman deliberadamente dispositivo teatral, como un elemento de reciprocidad estética y expresiva entre quienes lo elaboran y quienes lo recepcionan. Pues aunque nos da casi que inagotables presencias, ausencias a condiciones creativas que de otra forma no tendríamos acceso, también debemos tener en cuenta que el dispositivo no es autónomo o autosuficiente, dado que se nutre de nuestra inestabilidad subjetivizada y asubjetivizada de forma continua, se nutre de nuestra pulsión de sentido y del no sentido, en lo que Agamben señala como ese ingobernable que es a la vez el punto de origen y el punto de partida de toda política. Por ejemplo, puede darse que es la acepción del dispositivo la que alberga de la escritura dramática contemporánea su pérdida de la matriz dramatúrgica, como aparece en la escritura de Rodrigo García o de Angélica Lidell, o en el trabajo coreográfico de Magui Marin, permitiendo una desjerarquización del texto y la palabra al interior de un dispositivo que responde a un constructo polifónico escénico. Lo que en palabras de Joseph Danan sería lo que terminará por difuminar y hasta por volver obsoleta la distinción entre pieza teatral y texto material, al verse este último desde ya inscrito en un dispositivo, en una polifonía escénica que lo dramatiza inventando formas nuevas de dramaticidad de las que el texto ya no sería el único detentador. En otras palabras, la puesta en escena como dispositivo pone en el plano de la obsolescencia lo que diferencia la escritura dramatúrgica de la escritura escénica. Y hasta aquí esta entrega de Telón de Fondo, que espero valga la pena que haya sido un poco más extensa que las anteriores. Resta agradecerles a todos y a todas ustedes por llegar hasta este momento del video. Por ello, muchas gracias. No olviden dos invitaciones. La primera es, si les parece oportuno, comenten esta entrega e intentamos girar de lado este cubo de dogmas teatrales. Y si les parece pertinente, compártanlo y pónganlo en disertación. Y la segunda, vamos a teatro. Apoyémonos, particularmente las personas que hacemos teatro y los profesores y profesoras del quehacer teatral, que son como si fueran aves en vía de extinción, que de vez en vez hay avistamiento de ellos y de ellas,
aunque dirigen y dan clases de teatro. En fin, les reitero mi agradecimiento sincero y hasta una próxima entrega. Un abrazo fraterno.